sorprendido en pleno arranque del viernes, de este viernes del mes de septiembre, que se pone, septiembre nos acerca al mes de octubre, y el mes de octubre hay un proceso electoral en Venezuela, el día 15. Buenos días, amigos. ¿Verdad que a mí ese grupo colombiano que hace una buena imitación, diría yo, de la Sonora Matancera? Oye, la muchacha canta como Celia Cruz y el cantante de ahora canta como Celio González o como Nelson Pinedo. Ronald me dijo ayer en la radio que cuando yo estaba disertando sobre el asunto del cine mexicano y la música mexicana, me dijo: es que tú naciste en pleno apogeo del cine mexicano. Pero te iba a comentar lo siguiente, para que tú veas cómo estos programas de aquí de Global TV, y en particular este programa, son tan, es decir, comienzan de cualquier manera, ¿no? Fíjate tú que habían cronistas en México y habían, digamos, analistas y redactores del asunto de la farándula, ¿no? Incluso se le decía farándula, pero no como ahora, porque a pesar de que siempre hubo chismes que reseñar, parecía que había mucho más pudor. Por ejemplo, ahorita, en este momento tú estás frente a las tragedias que vive el mundo, la prensa mundial, llámese El Tiempo de Bogotá, El Heraldo, El Nuevo Herald, cualquiera de ellos, están ahorita siguiéndole la pista a la manera como Piqué ahora saluda a las tribunas cada vez que hace un gol, y tienen destacados periodistas muy famosos para ver las reacciones de Shakira. Entonces, después de cotejar y de discutir en las salas situacionales de los periódicos, llegan a la conclusión de que Shakira y Piqué están a punto de separarse. O, por ejemplo, una señora que tenía 25 años casada con un señor, y bastante tiempo ya, y con sus hijos mayores, una señora Lidia Estefan, que es presentadora en Miami, no muy conocida por estas latitudes, pero en fin de cuentas nos las hacen conocer. Y entonces se arranca una polémica donde Alicia Machado, que después de aquella noche de alcoba que nos mostró una vez en un reality show español, ha quedado marcada por siempre. Incluso sus polémicas con Trump fueron unas polémicas prácticamente polémicas más bien de lugares poco santos, ¿no? Y entonces la prensa anda diciendo que Alicia Machado, y entonces uno todos los días lo que ve es esta cosa, y te pregunto a ti como especialista en estas cosas de cine, cuando Pedro Armendáriz, por ejemplo, estaba ya tratando de enamorar a María Félix, ¿cómo lo reseñaba la prensa en esa época? Lo primero, lo principal es que había una prensa especializada de farándula, y la farándula era una sección de los periódicos y de los noticieros de televisión o de cine, que era como se veía en aquella época también la mayoría de los noticieros. Y era una noticia de espectáculo para los que se interesaban única y exclusivamente en ese tema. Nunca un comentario de ese tipo alcanzaba las primeras páginas de los periódicos, ni era la noticia de cabecera de los noticieros. Esa estaba reservada a un público muy mínimo, inclusive en Hollywood. Y más o menos informado. Sí, por supuesto, y se sabían todas las historias. Por ejemplo, en Hollywood, la historia nos cuenta de dos grandes periodistas. Ahorita se me escapan los nombres de las dos, pero una de ellas, la vida de una de ellas fue mostrada a plenitud en la película Trumbo, que estuvo nominada, cuyo autor estuvo nominado, actor estuvo nominado al Oscar en febrero pasado. Y se veía como la señora, por sus más perversos intereses y fines, era capaz de barrer el piso con la reputación de personas y de familia. Pero era una noticia de farándula y de espectáculo, y los periodistas tenían que informarse muy bien de lo que iban a escribir y de lo que iban a comentar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay libertad de prensa, también hay libertad, también hay responsabilidad por lo que se escribe. Tú, ¿cómo fue, en qué momento fue que ese periodismo que se hace, que digamos de farándula o de arte y espectáculo, tomó por asalto la crónica política? Porque a mí me da la impresión, y te lo pregunto a ti que conoces también de periodismo, a mí me da la impresión de que la precursora del periodismo que se está haciendo en política hoy
algún periodismo que se hace político, porque no se puede generalizar, está muy inspirado en Chepa Candela. Sí, seguramente. Pero, y cuando hablo de la política no estoy hablando solamente... Pero eso no solamente pasa en Venezuela. No, pero déjame explicarte, es que, pero precisamente, entonces fíjate tú, por ejemplo, que cuando hablo de política no me estoy refiriendo solamente a los redactores de política, sino me refiero, por ejemplo, a presidentes que su manera, digamos, su formación política más importante a la hora de expresar opiniones está inspirada en Chepa Candela. Claro. Que no en Aquilino José Mata, ¿no? Que es un señor muy serio. O en aquellos que hubo Orlando Galofré, que lo hubo también aquí en el Zulia. Y Eduardo Uribe, Moreno Uribe. Exacto, y Correia también. Pero es en Chepa Candela. Entonces, ¿tú crees que...? El brollito chiquito. Exacto. Entonces, yo me dediqué a estar chequeando los brollos y descubro al final que Chepa Candela, que es una mujer bastante... Es decir, el hecho de que ella escriba lo que escribe... No, es una gran periodista. Es una buena periodista. O por lo menos en la que lo hacía antes era una buena periodista, sí. No sé quién lo hacía ahora, yo dejé de leer eso porque... Bueno, porque inclusive la que lo hacía originalmente tenía un apellido claro. un apellido de mucha prosapia. Y un nombre indígena. Exacto. Ahora, yo te confieso que yo dejé de leer a Chepa Candela, pero no por nada, ¿no? Sino porque yo creo que ella desmejoró, pues. Sí, claro. Mientras los políticos mejoraron, ella fue desplazada por algunos políticos, incluso por algunas figuras presidenciales. Es más, Chepa Candela se viene a menos cuando la farándula en Venezuela, estoy hablando de Chepa Candela en particular, la farándula en Venezuela se vino a menos. Yo creo que Chepa Candela comienza a perder vigencia hace unos 19 años. Ah, sí, más o menos. Cuando empieza a perder vigencia y trascendencia la televisión venezolana, porque no era lo mismo contar los brollos de la vida por ejemplo, de José Ignacio Cabruja e Ibsen Martínez, a venir a contar los brollos hoy día de una suerte de escritores que... Y los que trabajan en los medios ahora resentimos que nadie nos tome en cuenta. Así es. Por ejemplo, nosotros, la vida de Arenas y la mía, y también la tuya, que nos acompaña con cierta regularidad acá en el canal, no hay nadie que escriba sobre nosotros, ni bien ni mal, y eso es lo que llama la atención. Pero, por ejemplo, tú agarras una revista Hola, de España, agarras la revista Semana de España, no la revista Semana de Colombia, agarras la revista Hola, Semana, y hay una lectura, y tú, si bien es cierto, a lo mejor no te interesa el brollo como tal, porque no deja de ser un brollo, tú disfrutas de ver una reseña de cómo te cuentan la boda de Perico de los Siete Palotes con María de los Siete Palotes. Aquí lo contaba muy bien Roland Carreño. Cuando Roland Carreño estaba en lo que sabe hacer bien. Y además cuando aquí habían bodas, sí. Bodas dignas de reseñar, no cualquier boda. Sí, pero Roland Carreño, por ejemplo, reseñaba muy bien eso. Y ahí era verdadero experto. Pero cuando él se mete a político, entonces allí no es bueno. Él en la política no es bueno, porque él es bueno modelando, diciendo cosas, y además es un excelente lenguaje, porque él educa. Sí. Pero aquí nadie, lo que digo es que la revolución nos ha quitado el glamour. Sí. Nos ha quitado el glamour y también nos quitó a Chepa Candela, porque Chepa Candela era un producto consumido no solamente a nivel de los sectores más bajos de la sociedad, sino también a los más elevados. Y de cualquier manera, por mucho que a uno le molestara en privado, en público uno sentía que haber sido nombrado por Chepa Candela era importante. En el Zulia eso desapareció hace muchos años porque el mejor cronista que había en el Zulia era Guillermo Sánchez García. Guizangar. Que hacía unas crónicas de primera y que tenía al mundo, digamos, del arte y el espectáculo en el Zulia, lo trataba de otra manera. Incluso llegó a tener hasta un premio Almara de Oro. Y en Venezuela había puro de oro. Ahora nadie se gana el puro de oro. Ahora en Venezuela más bien lo que se gana es el escrotócrata de oro. Y el Tarzán de oro. Por eso, pero el Tarzán, con Tarzán se ha sido injusto, porque Tarzán, si es bien es cierto, se la pasaba de liana en liana. No menos cierto es que Tarzán protagonizaba una que otra pelea con uno de sus amigos que estaban obligados a no ganarle, porque si Tarzán era el rey de los monos, y el rey de los animales, el león no podía ganarle a Tarzán. Pero Tarzán también se montaba en los lomos de un elefante que tenía sus colmillos en buen estado. El periodismo de farándula en Venezuela muere, como dices tú, o muere no, disminuye, desmejora
pierde profundidad y profesionalismo en la medida en que desmejoró y perdió profundidad la industria de la televisión, del teatro, del cine en Venezuela. Y pareciera ser que el estilo periodístico propio de la farándula se trasladó al de la política. Pero no todo está perdido. Se trasladó a la política porque ahora tenemos hasta presidentes que son brolleros. Pero no todo está perdido porque, por ejemplo, cuando todo esto termine, Jesús Petit da Costa será Nito Pérez Osuna, a Manuel Balaver, Marianela Salazar, Pati Poleo. No, ella no, porque yo no me quiero meter con ella, porque ella de verdad no, si ella tiene tanto, no califica. No califica para eso, no, ella es demasiado, para eso no sirve. Pero de verdad no todo está perdido, porque cuando todo se restituya, imagínate tú que se restituya esto, que la oposición vaya a las elecciones y gane las elecciones en una gran mayoría, el venezolano salga a votar y no le haga caso a yo soy Venezuela, y entonces, ¿qué harán Jesús Petit da Costa, Nito Pérez Osuna, Marianela Salazar, Manuel Balaver y otros más como ellos? Se dedicarán al chisme de farándula, porque ellos, fíjate tú que el programa me has visto por ellos, que son como, el programa de Diosdado Cabello tendrá como 7 u 8, digamos, televidentes los miércoles. Bueno, de esos 7 u 8, ellos 4 son los principales. Entonces yo dormía ayer preocupado por la farándula, dormía preocupado por el arte y el espectáculo, porque se habían perdido los tipos. Ya Chepa Candela no escribe como antes, ni el periódico es el mismo tampoco, ni la revista Ronda creo que ya no existe. Creo que sí todavía queda. Ajá. Bueno, pero entonces yo sé que en el fondo, mira, Nito Pérez Osuna, Jesús Petit da Costa, María Corina Machado. Bueno, María Corina no, porque ella... No, pero es que ella se va a convertir en la suerte de la María Feli de ellos. No. Entonces, quito María Corina, Marianela Salazar y Manuel Balaver. Oye, porque a esos tipos, chicos, lo que les sale es escribir sobre farándula. Y van a ser punzantes. Van a ser punzantes porque ellos mira, por ejemplo, veían salir a María Conchita Alonso en su momento y la gente la veía saliendo con me acuerdo, a lo mejor no es, pero no es un ejemplo, con Giancarlo Simanca. Y el tipo primero decía que Giancarlo Simanca, se dudaba de la virilidad de Giancarlo Simanca. Y por otro lado decía que María Conchita tenía demasiada virilidad. Y entonces en eso pasaban el tiempo escribiendo sobre los tipos. Veían a Raquelita Castaño, y en vez de reseñar que Raquelita Castaño tiene la boca más grande de Venezuela, empezaban a decir que Raquelita Castaño cantaba y nadie le entendía lo que cantaba. ¿Tú ves? Entonces, pero de todas maneras era una Venezuela inocente, ingenua y tal, ¿no? Pero ahora la cosa es diferente, porque yo me imagino que antes los tipos no cobraban. Los periodistas que escriben de farándula no cobraban a los que estaban... No cobraban a los talentos para hablar de ellos. Ahora sí cobran. No los periodistas de farándula de arte y espectáculo. Sí, porque es que los artistas no tienen con qué pagar hoy día. Fíjate tú, por ejemplo, apenas sobreviven. Alguien se quejó de los consentidos del Furrial. Sí. Alguien dijo que los consentidos del Furrial no debían estar allí. Los consentidos del Furrial declararon que ellos estaban allí porque justamente ellos tienen que trabajar para poder llevar el sustento diario a sus casas. Y eso está muy bien. Claro que está bien. Y por eso mucha gente se molesta con ellos, pero los consentidos del Furrial ya no serán, digamos, van a seguir siendo una gran organización musical, pero van a estar marcados de alguna manera por la alegría que le dieron a ese pueblo que tuvo la suerte de tener entre sus como le pasó a ciertos compositores de gaita zuliana también, ¿no? El de los rosarios. El de los rosarios, el de los escapularios. Todo el mundo se va a acordar toda la vida de esos escapularios. Todavía quedan. Sí, yo creo que en estos días que estuvo Diosdado aquí en Maracaibo, probablemente le haya vendido unos cuantos, no regala nada. Bueno, amigos, dejemos esto porque esto fue la entrada del viernes, porque el viernes es un día para hablar de otras cosas. Y además también, para ser producto del periodismo de farándula, también hay que tener calibre, y también hay que tener peso específico y tal. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa
cuando se casa cuando se empata, porque todavía no se ha casado, con la señora Isabel Presley, el novio número 550. Y él había escrito un trabajo sobre la civilización del espectáculo. Alertando y de todas maneras él no se puede sustraer a eso. No, al contrario, él alertó de lo que era el espectáculo, la noticia como espectáculo, como antesala a convertirse él en precisamente lo mismo que estaba denunciando. Y entonces resulta que cuando uno viene y ve estas cosas, recuerda que Diana de Gales muere en un accidente de tránsito y el sitio donde ella muere es el Puente de las Almas. Objeto de culto, y cuando tú pasas por el Sena y entonces te dice, allí fue que chocó el carro. Entonces uno no ve nada, pero uno dice que vio porque si no queda uno como un tonto. Sí. Pero ahora resulta que la muchacha ahora resulta que uno de los príncipes de la cosa, o los hijos del príncipe, ahora resulta que se va a casar con una muchacha que a paso es divorciada y es además actriz norteamericana que trabaja en una serie llamada Sweet y que es muy buena ella, ¿verdad? Entonces, ¿la serie? La serie, sí. A mí me gusta. Por cierto, la están transmitiendo ahorita. Yo la veo, sigo la serie y entonces yo estoy muy contento porque es la primera vez que yo veo que una serie que yo sigo tiene una actriz que se va a casar con un príncipe, y eso, a mí, yo no voy a ser invitado, pero estoy seguro que en Maracaibo la boda, la despedida soltera se la hacen en Maracaibo. Sí. La despedida soltera de esa muchacha con el príncipe, que ya le permitieron casarse en uno de los palacios de la realeza inglesa. Claro, porque ya el príncipe ya pasa de ser persona de sumo interés dentro de la jerarquía y de la monarquía, porque a lo que su hermano ya tiene herederos, 2 y una tercera que viene en camino, ¿verdad? Ya él pasa a ser el quinto en la línea de sucesión, entonces ya para la monarquía británica pierde para la monarquía, no, para la jerarquía política pierde interés. Pierde interés, ya él no llega porque primero es Carlos, después es William, después de William viene Carlota, y después de Carlota viene el otro, y después es que viene él. Bueno, fíjate tú que nosotros, gracias a que tenemos a Ronald Rodríguez este viernes, podemos tratar asuntos incluso de la realeza británica, porque hay que decir que la realeza británica tiene su glamour, no como esos reyes españoles que se parecen tanto a nosotros. Esos reyes españoles igualitos a nosotros. Lo que le faltó fue al rey a veces casar con Penélope Cruz. A Felipe lo que le faltó fue casarse con Penélope Cruz porque Leticia también es como algo insípida, ¿no? En cambio Penélope tiene mucho más glamour, güey. Y es actriz, chico. Penélope, Leticia es periodista. Sí. Por eso, claro, nunca pudiéramos imaginar que el príncipe se hubiese casado con Marianela Salazar, ¿no? Porque imagínate tú toda la angustia que esa mujer le trae. El hombre no podría estudiar lo de Cataluña porque Marianela Salazar le estaría siempre hablando de los traidores de la oposición y los traidores de la oposición y no sé qué cosa. Pero bueno, afortunadamente no fue así. Marianela es venezolana y la lástima, lo que da dolor es que, hablando de farándula, ¿cómo se pierden esos ojos verdes? Bueno, amigos, dejemos esto así porque ya hemos avanzado mucho en cuanto al tema. Pronto les daremos una información muy importante, pero será pronto, porque algunos días, porque todavía no la podemos anunciar. ¿De farándula? De gente que está en el espectáculo, pues, porque todo esto es un espectáculo. Todo esto es un espectáculo, pronto le daremos alguna información al respecto. Seguramente lo que va a ocurrir es que yo no estaré al siguiente día para comentarlo, pero así será. Bueno, mira, yo no sé si tú te has paseado por el problema de la gasolina en Caracas. No me he paseado porque no he ido por Caracas, pero sí le he hecho seguimiento. Problema, claro. Le he hecho seguimiento a través de la prensa. De la prensa nacional y de las redes, porque tú sabes que también es muy poca la información que uno consigue en la televisión, porque los problemas generalmente no salen en la televisión venezolana, no salen en Últimas Noticias, no salen en Globovisión, no salen en Televen, no salen en Venevisión, o sea, ahí tiene que ser un suceso. Sí, pero fíjate lo siguiente, cuando en Maracaibo y en otras ciudades del interior, había el problema. Había un problema de escasez de alimentos, habían colas por todos lados y entonces resulta que la gente se quejaba de las colas y tal, y el gobierno decía que no habían colas. Pero un día, porque casi todos los alimentos y la cuestión se distribuían en Caracas, porque los gobiernos le tienen miedo a Caracas por culpa del himno nacional.
para que la gente no siga el ejemplo de Caracas. Así es. Entonces, como los gobiernos saben, siempre tienen que oír el himno 2, 3 y 4 veces, dependiendo de los actos oficiales que haya. Siempre recuerdan aquello de que, del ejemplo que Caracas dio. De que el pobre Enchuzosa Sí. libertad pidió. Entonces resulta que en el interior del país, en el Táchira, hace mucho tiempo que los tachirenses sufren el problema de la escasez de gasolina, pero mucho, y en los Andes también. Y en el Zulia lo padecíamos, bueno, entre otras cosas porque en el Zulia teníamos la desgracia de que como está cerca de la frontera, los camiones, a los conductores de los camiones se les olvidaba llevar a las estaciones de servicio y se iban para la frontera. Y ya cuando están por allá, pues ya tan lejos, a lo mejor les era mejor vender la gasolina en Colombia que venderla en Venezuela. Y en eso hay que reconocer que la gente tuvo una actitud racional. Pero aumentan los problemas en el Zulia, viene un gobernador y dice que el problema de aquí es el bachaqueo y monta unas cosas que llaman TAC, que yo no sé si eso sigue funcionando. Sí, sí. Yo no sé si sigue funcionando porque yo llego y me ponen la gasolina cuando después hace una cola de 2 horas y media, de 1 hora, o hora y media, dependiendo de la estación de servicio, dependiendo del tipo de gasolina, porque te dicen, cuando tú ya haces la cola y llegas, cuando llegas en tu carro, entonces te dicen, lo que tenemos es 91. Échale de 91 y la mayoría de los carros están con problemas. Que por cierto, hay denuncia de que la de 91 tampoco ya es de 91, es de más bajo octanaje. Entonces todavía. resulta que, bueno, ok, pero no había pasado nada en el país porque la gente se quejaba y decía, el gobernador Villamamor, eso es mentira. Y el gobernador de aquí decía, es mentira, eso es falso. Y el gobernador de Falcón decía, eso es falso. Pero cuando el problema se ve en Caracas, ahora ya no puedes decir que es falso. Yo me acuerdo que Luis Ortega dijo una vez que los periodistas de las Últimas Noticias, cuando Últimas Noticias era un periódico, estaban falseando la verdad y que los iba a enjuiciar por eso. Pero ahora parece que en Caracas no hay gasolina y el gobierno está asustado. Lo grave de todo esto es que pareciera que la refinación de gasolina en Venezuela se ha venido a menos porque tenemos con las refinerías están en mal estado. Y parece que no podemos importar la gasolina que estábamos importando. ¿Y qué crees tú que va a pasar en Caracas? Porque el gobierno, me dicen algunos que están metidos en la volada, que el gobierno está preocupado. Tiene que estar preocupado porque la protesta en Caracas siempre tiene una dimensión y un volumen mucho más alto y el problema del procesamiento de la gasolina más allá del tema de las refinerías, Amuay, Cardón, allá en el Palito, más allá de eso está en que no han podido llegar a los puertos venezolanos y por ende a esas refinerías no han podido llegar esos catalizadores que tienen que traer de afuera, que tienen que importar para poder procesar el combustible que se consume aquí en Venezuela, por un lado, y por el otro, tampoco han podido llegar los barcos que traen la gasolina complementaria con la que se alimentaba. No, y llegan los barcos y como no hay con qué pagarle, no hay dinero para pagarle, entonces los barcos están ahí fondeados. O devolviéndose. No se devuelven, fondeados porque como vienen para acá, no se pueden devolver, cada día que pasa son $24,000 que le suman al precio de la mercancía que trae, en este caso petróleo. Aquí le quiero decir a Maffer que nosotros, buenos días amigos, estoy tratando de verlos y escucharlos por la Inter y nada. Entonces inténtalo por Periscope en la cuenta de @RojasYArenas y ahí seguramente sí nos puede hacer. Acuérdense que en Venezuela tenemos un problema con la internet producto del huracán. Esta semana por sí, el huracán María. Sí, que el huracán no afectó bien, que el huracán casi acababa con Guadalupe, casi acababa con las Granadinas y prácticamente acababa con Puerto Rico, pero el internet se mantuvo. En cambio en Venezuela, que no pasa el huracán, y pasa lejos, ¿no? Sí dañó el cable de internet. Es que esto es increíble. Yo me pregunto, y si yo tengo 3 meses y unos cuantos días sin internet. Y yo pregunto, pero si en ese momento todavía el huracán no se había formado. Yo estoy desde febrero. Bueno, entonces resulta que estos acabaron con todo. Yo no sé si nosotros tendríamos que reivindicar nuevamente a Wilfrido Vargas con aquello del barbarazo, porque el queso que había en la mesa también se lo comieron, porque si no, pregúntenle a Rafael Ramírez. Sí, a la hora de buscar las excusas, estos están mandados a hacer. Fíjate, la semana pasada no estaba Mari por este lado,
ya el huracán, el otro, el Harvey ya andaba bien lejos de aquí. Irma también se había ido. Y José e Irma todavía no amenazaban con llegar, porque acuérdate que esos se empezaron a formar la semana pasada. Es decir, que las costas venezolanas estaban tranquilas. Y entonces tampoco tenemos internet. Sí. Fue la semana que más bajones de electricidad tuvimos. Abierto, sí, dos cosas con las que acabaron, para irnos a la pausa: la CanTV y PDVSA. Amigos, seguimos ahora en Periscope porque nuestro cliente mañanero, pues, el espacio lo tienen ellos y ese espacio es de ellos porque nosotros se lo cedimos, pero eso sí, ellos pagan religiosamente. Mira, tú que estabas hablando del periodismo de farándula en la política o de los políticos metidos a faranduleros, ¿te acuerdas de la declaración de Donald Trump en estos días que decía el hombre cohete para referirse al presidente? Sí, claro. Bueno, ahora le contesta Kim Jong-un y dice que él amenaza con domar con fuego al viejo chocho de Trump. Claro. Fíjate a dónde hemos llegado, la calidad de la política. ¿A dónde estamos? Mira, bueno, lo que quería decirte es que los amigos que nos siguen en Periscope tienen ahora la oportunidad, pero luego el programa va a YouTube completamente grabado, también lo puede ver en TLR-TV, pero ahora vamos con el Periscope. Y entonces, después de haber hablado de este tema de la farándula y de los periodistas y de los políticos y tal, los periodistas siguen siendo reivindicados porque los periodistas juegan un rol muy importante en estas sociedades no democráticas. Y no solamente juegan un rol, sino que se juegan la vida. Sin duda que a veces uno siente que la rapidez de las redes y la necesidad de informar lleva a que algunos pierdan, digamos, la brújula en el sentido de ceder espacio a lo urgente y no tratar de verificar la información que se da. Y en eso se le ha hecho mucho daño no solamente a las opciones políticas, sino también al venezolano. Uno pasa bastante tiempo del día respondiendo preguntas y tratando de desmentir algunas cosas que sin duda son mentiras. Mentiras de todo tipo. Y lo más grave es que a veces utilizan los nombres de periodistas muy reputados para hacer circular sus mentiras. Esto viene a cuento además porque en México ocurrió una tragedia. Pero ya habíamos visto en el caso del deslave en Vargas, creo que fue en esa fecha, que alguien llamó al programa de César Miguel Rondón, un programa muy seguido, con mucha audiencia a nivel nacional, y manifestó que estaba sufriendo en un sitio y no sé, y todo fue una gran mentira. Pues ahora ocurrió una cosa que yo que lo quiero comentar con Ronald, que es el caso de Televisa Mexicana. Dijeron que un kinder, en un colegio, había una niña de apellido Frida, e incluso yo vi por la televisión que metieron a un joven muy delgado para que entrara, y él dice que él oyó voces que le dijeron, sí, no solamente soy yo, son 4 más y tal. La Marina Mexicana ya había manifestado que eso no era cierto. Pues lo que tenemos ahora es que era verdad que no era cierto. Era una manipulación de Televisa. Y digo yo, una empresa una multinacional como Televisa, ¿qué objetivo, qué persigue con una cosa como esa? Yo no involucraría a la empresa como tal, aunque la empresa es responsable, es responsable de lo que hace y deja de hacer a través de las pantallas. Yo diría que la inmediatez de la noticia hoy día le ha quitado en mucho calidad al proceso informativo que se tiene, porque antes a uno le llegaba una información y lo primero que cuando te llega esa información, lo primero que uno se preguntaba quién te la estaba dando, y después que te daban esa información tú la contrastabas y la confrontabas con 2, con 3 fuentes y que te dieran seguridad y confianza a ti de que el hecho noticioso que ibas a comentar, que ibas a analizar, era real y cierto. Hoy día, el producto de la inmediatez de las redes sociales, pareciera ser que el querer llegar primero, el querer ganar la carrera de la información, te obliga a omitir todos esos pasos. Entonces a ti te llega una información, a ti te parece relevante, te parece importante, tú crees que con eso te vas a ganar algún premio y agarras las sueltas primero
la sueltas tal como te llegó sin saber quién es el origen, cuál es la fuente, no la contrastas. Es decir, hoy día la noticia se ha convertido en un instrumento de rating, en un instrumento de venta, en un instrumento de mercadeo que te obliga más de las veces a perder la calidad en el proceso informativo. Mira, yo he conversado con periodistas hoy día donde yo les digo, mira, pero ¿cómo dices eso que tú dices si por otros lados se nos está diciendo que no es verdad eso? Si tú analizas y te das cuenta de que eso no es posible y tal, entonces te dicen, no chico, a mí me llegó, yo la suelto, después se verá si es verdad o no, ¿verdad? Pero lo importante es que ya yo lo dije, ¿no? Porque es lo importante. Un medio como Televisa, en ese momento de tanto dolor, de tanta tragedia, de tanto pesar, donde lo más importante es salvar vidas, de lo más importante es la vida humana, rescatar la noticia de que te digan de que hay un sobreviviente de una escuela que a simple vista se ve que no ha podido sobrevivir nadie, y que entonces pareciera ser que esa es la noticia, sin tomarse el momento para pensar, sin tomarse el momento para reflexionar y dejar que los cuerpos de seguridad, de protección civil actúen, y cuando aparezcan, cuando sea rescatado sano y salvo, vivo, alguna persona, bueno, en ese momento es la noticia. Mira, yo me acuerdo muy bien, y me acuerdo de una serie de televisión que pasaron hace unos 2 o 3 años atrás, que se llamaba The Newsroom, sala de redacción, donde ellos analizaban el caso del asesinato de Bin Laden. Todos los periodistas empezaron a recibir información de que el suceso había ocurrido, pero no lograban las confirmaciones oficiales. Fueron ante su jefe de redacción, un veterano de 1000 batallas, todos a presionarlo porque había que decir la información, porque teníamos que ser el primero en decirlo, y el jefe de redacción le dijo, vamos a buscar una segunda, una tercera fuente. Le protestaron, le patalearon, pero a la final se impuso el criterio del jefe de información. Cuando lograron las dos, tres confirmaciones, le volvieron a ir al jefe de información, y el jefe de información le dijo, sí, pero vamos a hacer una cosa, chicos. ¿De qué nos sirve decirlo de primero si ya el hombre está muerto? Vamos a esperar que lo diga el presidente de los Estados Unidos, que por cierto ha pedido hablar ante la prensa nacional dentro de 5 minutos. ¿Qué nos cuesta esperar 5 minutos para tener la certeza de que esa información es cierta? Y contó una experiencia vieja de él, de cuando la guerra de Irak, que por estar con la inmediatez, por estar queriendo decir toda la información de un solo tiro al primer momento, por decirlo primero, el tipo le decía, y lo que nosotros estábamos diciendo en pantalla, le servía al enemigo para saber dónde iban a ser los ataques, para saber por dónde iban los tiros, y eso costó mucho más vidas que si nos hubiéramos quedado callados, que si no lo hubiéramos querido decir primero. Bueno, fíjate tú que eso también es interesante, porque hay cosas que son prácticamente imposibles de que ocurran. Claro. Por ejemplo, voy a irme a lo que llaman el diálogo. El diálogo, nadie sabe si el gobierno le puso varios obstáculos en el camino a la oposición organizada, y la oposición organizada no les cayó en la trampa. Como no les ha caído en la trampa en el sentido de aceptar el cuerpo a cuerpo que el gobierno quiere, el enfrentamiento a golpes, pero les monta validación, les monta una constituyente, les monta unas elecciones regionales, y no es el CNE quien las convoca, sino las convoca, quien obliga a convocarlas es la constituyente. ¿Pero por qué? Porque resulta que el gobierno, el ejecutivo, había negado las elecciones, pero necesitaban hacer las elecciones porque la presión internacional por unas elecciones vencidas de gobierno, que no tenía explicación y que además ratificaba el plan dictatorial del gobierno, les interesaba sacarlo por otro lado, y las hacen. Pues bien, las convocan de una manera extraña. De una manera extraña, pero las convocan. Sí. Y por mucho tiempo no les dan el toque final. Incluso hay un detallito que le sirvió a la oposición para poder hacer sus primarias, que era inscribir los candidatos, porque ellos pensaban que no lo iban a inscribir, y un acuerdo de que el que perdiera se retiraba. Todavía el CNE no ha resuelto que los que
que los que perdieron y apoyaron se tienen que retirar. No los ha retirado. Ok, no ha aceptado eso, no lo ha hecho el CNE a 15 días. Pues resulta que hay quienes dicen que el gobierno se tiene que enfrentar como sea, con escudos de lata, con escudos de cartón, con escudos de madera, y tirando a la gente a la calle, no importa, si hoy matan 30, que mañana maten 100, porque mientras más muera la gente, mejor, porque así se sensibiliza más el pueblo y se siente mucho más poderoso. Una cosa que ya no es especulación, porque el gobierno ha demostrado que mata 150 personas y no le importa. Que el día de la que se realizaron la elección de la constituyente mataron a 16 personas. Ok, entonces resulta que la oposición lucha por capturar el poder y el gobierno lucha por quedarse en el poder. Pareciera que no hay acuerdo allí. Pero la otra cosa que ocurre es que el gobierno, presionado como está por problemas de todo tipo y percibido en el mundo como una dictadura, tiene obligatoriamente que resolver, porque el gobierno también recibe presiones de sus aliados, chinos, rusos y el resto de los pequeños que lo apoyan. Bueno, por esa razón ellos dicen, bueno, mira, nosotros queremos que haya un diálogo y llaman, ellos aceptan a la conversación y llaman a la comunidad internacional que está apoyando a Venezuela decididamente, dándose cuenta que Venezuela se ha hecho casi todo o todo por sacar al gobierno, un gobierno que está allí porque los militares están mandando. Y entonces resulta que van a una conversación exploratoria, una conversación que comienza porque no hay acercamiento, no lo puede haber. Y el gobierno inmediatamente detona la conversación porque no le conviene la conversación, porque tendría que decir, aceptamos las elecciones, aceptamos esto, pero tienen que aceptar que hay una Asamblea Nacional y tienen que aceptar un montón de cosas que ellos prácticamente los ponen fuera del gobierno, porque lo que Maduro dijo en estos días es que ellos pierden 13 gobernaciones, de las cuales en 13 gobernaciones donde está el grueso de la población venezolana. Pues bien, si eso se sabe, que los tipos quieren, los de la oposición quieren el poder y el gobierno no la quiere entregar, ¿cómo creen ustedes que van a ir unos tipos a negociar la entrega de lo único que les queda, la Asamblea Nacional y su vocación de poder? Eso no lo entiende nadie. Pues entonces uno ve como periodistas, ¿verdad?, y gente informada, que sabe que eso no puede ser, que eso es imposible que sea, entonces comienzan con la cuestión de que ahí están los traidores, están negociando entregarse a la constituyente, y el tipo a quien acusa dice, yo no dije eso, sí lo dijiste, pero si yo nunca lo dije, y les muestran el video y la grabación y siguen diciendo que sí. Hay un comunicado preciso de la MUD sobre el tema. Hay una declaración de Luis Florido específicamente sobre el tema. Pero entonces, no las leen y no las oyen. Entonces resulta que cuando tú estás en esa situación, tú vienes y te dicen, mira, entonces aparecen los salvadores de la patria. Montan una cosa que se llama Yo Soy Venezuela y dicen, nosotros sí somos la verdadera oposición. Entonces dicen cosas como esta. Proponen que sacar al tirano en el menor tiempo posible. Eso es su consigna. Y además de eso, que ellos no van a aceptar que les anulen aceptar la constituyente. Y además de eso, que ellos creen que no se debe ir a elecciones porque esas elecciones fueron convocadas por una constituyente fraudulenta. Oye, y la mentira es tan grande que se lo dicen estos caballeros a una agencia internacional. Estos caballeros de los que me estoy refiriendo son Richard Blanco, el lugarteniente mayor de Antonio Ledesma, y María Corina Machado, que no tiene lugarteniente, pero tiene un asesor, el asesor de Rocinante. El asesor de Rocinante, él sabe, cuando yo digo el asesor de Rocinante, él sabe quién es. Por supuesto, Rocinante, usted también sabe quién es Rocinante. Pues bien, entonces eso es lo que algunos, y entonces tú ves que vuelven a lo mismo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, Ronald, ¿qué será lo que está pasando, chicos? ¿Será que yo estaré loco? ¿O estaré cuerdo? ¿O María Corina es un irresponsable y Antonio Ledesma también? ¿Será? ¿Será que 5, 6, 7, 8 tipos son capaces de creer que Henry Falcón, que se fue del gobierno cuando el gobierno estaba en su apogeo y estaba Chávez, va a regresar ahora que el gobierno está perdido, chicos? ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? Falcón se va del gobierno, se deja el gobierno cuando las cosas estaban buenas
Y va a regresar cuando el gobierno, mira, bajos precios del petróleo, aislados internacionalmente, con graves problemas en el país. Y ahora Falcón se va a vender, va nuevamente con Maduro. Y lo que me extraña es que hacen causa común estos que no se sabe qué intereses representan y unos como Nimba Evan, que sí se sabe qué representa, pero que no recuerda que él le dio todo el apoyo al causante de todo esto, que fue Chávez. Entonces digo yo, ¿no será que efectivamente ver la política como yo la veo es un ejercicio de una persona que no está en sus cabales? A mí lo que me llama poderosamente la atención es que no se racionaliza el hecho político, porque más allá de lo que tú acabas de decir, hay que agregar otra cosa. La oposición venezolana fue a un proceso electoral para elegir una Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la ganamos de abuso. Se obtuvo la mayoría calificada. El régimen conspiró a través de todos los órganos de control para quitarle esa mayoría calificada, para vaciarla de competencia. La ha querido borrar y la Asamblea Nacional se ha mantenido incólume y se ha mantenido avanzando, que no ha logrado que sea acatada por esos órganos del Estado. No ha sido su culpa, ha sido culpa ¿de quién? De un régimen que se dedicó a ignorarla porque no podía compartir el poder. Sin embargo, ella se mantiene allí, logra el reconocimiento internacional, logra el apoyo internacional, hace y obliga ante esa realidad, obliga al gobierno a tener que utilizar la carta de una Asamblea Nacional Constituyente para tratar de sustituirla y que el mundo se la reconozca como órgano válido, y tampoco lo consigue. Entonces se monta este diálogo que yo insisto que todavía yo no sé a quién se le ocurrió la idea, pero estoy casi seguro que fue la comunidad internacional quien los obligó a unos y a otros, porque no entiendo cómo fueron a una reunión un gobierno que no está dispuesto a ceder absolutamente nada, y cómo fue una oposición que tampoco está dispuesta a ceder nada, como lo demuestra el documento que presentó y que llevó allí, porque se sabe ganadora, porque se sabe que tiene y que está del lado correcto de la historia y que tiene a la Asamblea Nacional legítimamente elegida y que es la que los ha llevado a eso. Entonces yo no entiendo cómo a alguien dentro de Venezuela se le puede ocurrir decir, que vamos a entregar la Asamblea Nacional. Claro. Y tampoco entiendo por qué hacen oídos sordos a declaraciones y documentos públicos que le han mostrado donde dicen que no, que eso no va a ocurrir. No, chicos, y hablan de una rebelión, y yo digo, si la gente sale a votar y le gana la mayoría de las gobernaciones de Estado al gobierno nacional, esa es una verdadera rebelión, y no es lo mismo, por ejemplo, tener solo la Asamblea Nacional que tener por lo menos 18 o 20 gobernadores, 20 gobernadores que serán líderes de sus estados. Y es posible que el gobierno y los militares que gobiernan les quiten, no los dejen gobernar. Es posible. Pero el hecho que eso ocurra no quiere decir que sea correcto, que sea legal, exacto, que sea válido. Entonces, por supuesto, entonces resulta que no es lo mismo tener 20 gobernadores a tener 3. Ahora, Francisco... Ahora, viene uno de esos señores que yo no quiero tildar de irresponsables, pero da la impresión que sí. Hablan de una cosa como esta, que han hecho 3 gobernadores y una Asamblea Nacional por la democracia venezolana. Yo digo, caramba, qué injusto se es, porque los parlamentarios han trabajado y los gobernadores Capriles, Falcón y Guairulla han hecho su trabajo también. Es una injusticia, pero entonces uno sabe que hay gente que en el pasado fue muy racional. Y yo digo, ¿por qué ahora se comportan de esa manera? Y también hay que decirlo, los partidos o movimientos electorales como ABP y 20 Venezuela, hay que decirlo con todas sus letras, decidieron no ir al proceso electoral de gobernaciones
de Gobernaciones convocados para este proceso y se opusieron y dicen que no es posible y no sé qué, pero la realidad es que ABP no es partido, no tiene capacidad de postulación porque no se fue a validar, y 20 Venezuela es Pero un movimiento electoral que tampoco. No se validaron porque no tienen a nadie. 20 Venezuela no tiene a nadie. María Corina, con este CNE que ella desnosta, ella se postuló a la Asamblea Nacional y salió electa por Chacao. Lo que pasa es que para algunos, por su imprudencia, por su falta de mano derecha y mano izquierda del ejercicio de la política, la inhabilitaron y ella no puede volver a aspirar. Bueno, pero ella nos quiso meter en la siguiente parlamentaria, nos quiso meter en lo que ella considera su feuda, una señora de apellido Segnini. Pero dime tú, por ejemplo, O sea, que se quejan de una elección, o sea, dicen no participar en una elección porque es que no pueden participar. Pero dime tú, por ejemplo, mira, el Nuevo Tiempo puede tener todos los defectos del mundo y usted puede pensar de Rosales lo que quiera, pero Rosales está inhabilitado y la principal figura del Nuevo Tiempo en el Zulia, que es Pablo Pérez, también está inhabilitado. Inhabilitado que no se sabe por qué motivo, porque el motivo se lo inventaron. Y el Nuevo Tiempo va a ir a aceptar la Asamblea Nacional Constituyente y que no solamente que se inhabiliten por 14 o 20, sino por toda la vida. El partido de Capriles tiene a Capriles inhabilitado y a un poco de alcalde. Y el partido de Voluntad Popular tiene al líder preso, inhabilitado también. Y el otro partido que está, que no me acuerdo, Acción Democrática, yo no sé si tienen habilitados, pero los deben tener en salsa. Entonces digo yo, ¿usted cree que esos tipos son capaces de ir allí a negociar algo que va contra sus propios intereses? Contra los de ellos, que en algún momento también son los nuestros. Pero no puede ser. Entonces uno lo que uno no entiende es por qué el afán de abstenerse, por qué el afán de hablar de la abstención para después, escondidos en las redes o escondidos por allí, decir, mira, eso es porque la abstención nos perjudicó. Claro, nos perjudicó porque han hecho un trabajo infame de verdad. Y entonces yo no sé si es que tenemos una licencia en Global TV para avalar las cosas como son, o porque uno las dice sin mayores complejos. Pero es terrible lo que uno ve en este país con la gente y en algún momento lo que te hace es dudar de los fines y propósitos. Claro, que te hace dudar, Ronald, porque es que no te queda otro remedio que la duda. Fíjate tú, por ejemplo, que Maduro le dice a Trump, ven a matarme aquí. Yo no necesito ejército para enfrentarme contigo, le dice Maduro a Trump. Y digo yo, y ese es el lenguaje, chico. ¿Cuándo se ha visto? Ni el atrabiliario presidente, o como se llame, de allá de Corea del Norte, chicos, se expresa de esa manera. Yo no necesito ejército para enfrentarme contigo. Oye, y yo me pregunto, ¿y Maduro es el presidente de los venezolanos? Oye, llámenle la atención. Mira, yo sé que al presidente de la República no tiene que hablarle con comedimiento, pues. Pero Padrino López, habla con el chico. Bueno, Padrino no, pues. No sé quién, pues. Hablen con Maduro, díganle que eso no. Esos desplantes a él no les quedan bien, chicos, porque es que resulta que eso no es tan fácil. Y entonces le llega a la gente y le dice, mira, yo no fui para Nueva York. No porque el norte sea una quimera. Estaba muy ocupado, dijo. Porque estaba muy ocupado. Ahora sale diciendo que él no fue porque tuvo información de grupos extremistas, amigos de él, por supuesto, porque son grupos extremistas. Para poder dar una información tan sensible como esa. De esa naturaleza que él es amigo de los grupos extremistas. Y le dijeron, no vayas porque te van a matar. Mira, ni Juan Charrasqueado, que era un tipo que era parrandero, mujeriego, jugador y de todo, ni Juan Charrasqueado tenía ese problema. Y eso que a Juan le decían cada rato, cuídate Juan que por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. Y a Juan lo mataron un día que estaba borracho, venía de jugar, mujeriego, parrandero, de todo tenía. ¿Tú ves? Pero nunca le dijo a los tipos eso que ven a matarme, que yo me peleo contigo sin ejército. Oye, de verdad que yo no sé qué desgracia nos falta por deparar el siglo XXI, porque terremotos, tsunamis, huracanes,
Trump, el loco de Corea del Norte, el Putin y Maduro. Y quién sabe, y Evo Morales. Y Puigdemont allá en Cataluña. Y el de Cataluña. Oye, Sí. yo aquí hasta creo que el tipo más cuerdo de toda esta cuestión es el chino. Xi Jinping. Xi Jinping. Jinping. Sí, Jinping. El Jinping. Bueno, y debe ser porque es chino. Porque es que esto es una cosa, mira, Trump, el loco de Corea, el de Cataluña, Maduro, Evo Morales. ¿Ah? Y entonces uno dice, y Putin. Entonces, Y Trump también. bueno, Ah, ya no, lo y a nombraste. Trump, claro, Sí, ese sí. es el primero. Entonces, ¿será que a los terremotos, los tsunamis, los huracanes, chicos, también nos tenía que traer el siglo XXI esto? Yo espero morirme en este siglo, porque si voy para el otro, no sé qué puede pasar. Mira, te quería decir, volviendo a Soy Venezuela, que yo fui un gran ilusionado de la idea de Soy Venezuela, porque como yo quiero salir de esta pesadilla lo más pronto que se pueda, yo dije, caramba, sale ahora Soy Venezuela, que se desmarca de la MUD porque ellos tienen la solución mágica para salir de esto. Y bueno, yo voy a esperar el plan alternativo, de Soy Venezuela. Lo lanzan el domingo con bombos y platillos. Y cuando veo la declaración, o sea, te dicen, te hacen un perfecto diagnóstico, pero fíjate, como lo hace cualquiera, pero el cómo, en el cómo se convierte en pura retórica. Pero aquí te voy a colocar un tuit de Bellice Pacheco. Dice, la Asamblea Nacional Constituyente siempre hará imposible gobernar. Para eso fue creada, para garantizar poder a la dictadura. Reconocerla sería suicida. Pero yo, es una mujer que además que admiro, como Bellice Pacheco, decir esta cosa es una tontería. Y Bellice dice, eso es imposible que ocurra por esto y esto y esto, porque estamos acostumbrados a sus razonamientos de altura. Pero cuando ella dice esto es porque ella cree. Claro, también los dolores, a veces uno no lo supera, ¿no? Pero caramba, y Bellice, por favor. Entonces uno lo va viendo. Que lo diga Patricia Poleo, está bien, porque Patricia es tremenda, es bellaca, pero tú no eres bellaca. Que lo diga Marianela Salazar, está bien, porque ella es bellaca también. Y bella y bellaca. Pero, entonces uno, al final, chico, yo me imagino que tú que tienes oportunidad, y yo que tengo oportunidad de conversar acá sobre este tema, y sobre otros temas, por supuesto, y el venezolano que no tiene la capacidad de poder ir a un lugar como estos a decir lo que piensa, que lo confunden, chicos. Y entonces hay una tensión enorme, y después ¿qué vamos a hacer después? A echarle la culpa a Henry Ramos, a Julio Borges. Yo veo lo que escriben en las redes de Julio Borges, y de Ramos, y de Rosales, y de Falcón, y de Leopoldo, y de Capriles. Y hay diferencias entre ellos y diferencias que tenemos nosotros con ellos. Pero en lo medular no hay diferencia. Y si algo tenemos que decir es que ellos de alguna manera también han contribuido a toda esta confusión, pero no por traidores, no por bandidos, seguramente por una consideración de la política, pero lo que no puede ser es que gente que a veces está mucho más clara que ellos, venezolanos esclarecidos, sean capaces de no entender el juego de la política y no entender al gobierno. Y le creen más al gobierno, le creen más a Maduro que a la oposición. Yo tengo rato diciendo que Maduro habla en sus cadenas, y todo lo que él dice ahí, él habla, y en la tarde empiezan a caer la piña a la multa. Habla en la noche y en la mañana todo el mundo cayendo de piña a la multa. Mira esto, hay un señor de apellido González que escribe mucho acá, que tiene muchos seguidores. Humberto. Dice, es chantaje de la MUD y sus operadores decir que si no se vota para el gobierno, si no vota gana el gobierno, prefieren justificar desde ya el fraude electoral. Es decir, si usted no va a votar, pues no vote. Pero si usted quiere salir al gobierno, no le haga caso a este señor. Este señor debe tener algunos intereses, pues ya está diciendo que si pierden, no pierden porque perdieron, sino por fraude electoral. ¿Usted cree que si usted va a votar con eso? Eso yo lo he dicho siempre. Aquí quienes pedían el voto automatizado eran los partidos pequeños, y los partidos grandes lo negaban. Hubo un momento en que fue posible hacer voto automatizado. Ahí no es posible hacer nada. Porque inventaron, cada vez que había una elección, que aparecían los Supermanes, los González, que no sé qué cosa y tal. Mentira. Porque el que no conoce el sistema puede hablar tonterías, pero el que lo conoce sabe que ahí no es posible hacer fraude. El fraude lo hacen si usted, por ejemplo, deja de ir a votar y no van a las mesas, no hay testigos,
y entonces alguien puede votar 5, 6, 7 y 10 veces, porque cotejar huellas es prácticamente imposible. Pero si usted va a la votación y tiene sus testigos de mesa, no le quitan un voto, no se lo quitan. Porque hay un acta que sale allí mismo, que sale de la máquina. No, que en el camino cambian los votos antes de llegar a Caracas, son mentiras. Porque los votos se pasan electrónicamente, pero las actas firmadas por la gente de la mesa. Queda aquí. Y además en Caracas hay un espejo de esa misma gente que tiene la copia del acta. Claro, chico, claro. Entonces resulta que, claro, tú descubres algo hay, yo no sé de verdad de qué se trata. Por eso comenzamos hoy el programa hablando del periodismo de farándula o de arte y espectáculo, para ver que lo que tenemos nosotros, más allá de ellos, no es mejor. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Amigos, seguimos acá en unas son de rojas y otras son de arenas. Ya al final del programa estamos listos para irnos a la radio, la 94.7 FM, la fabulosa de Maracaibo. Y quería comentarte lo siguiente. Este caballero Arreaza creo que habla hoy en las Naciones Unidas. ¿Al fin va a hablar? Creo que habla hoy Arreaza en las Naciones Unidas. Yo creí que no iba a hablar. El día que estuvo Trump, Trump no arrancó muchos aplausos, porque Trump tiene esa manera de hablar tan extraña, tan poco política, o a veces con cuestiones políticamente incorrectas. Pero Arreaza no la pasó bien, porque la gente lo miraba y decía, ese es el canciller del dictador. El dictador. Y lo miraban feo, porque no es lo mismo, mira, cuando llegaba a las Naciones Unidas, el canciller de Pinochet, la gente lo trataba porque los diplomáticos son así, pero en el fondo le daban la mano, pero luego iban inmediatamente al sitio a limpiarse la mano. No habían inventado, cuando Pinochet todavía no había inventado la cosita esa de limpiarse las manos con una sustancia, pero eso fue después de haberlo tenido los diplomáticos. Cuando Pinochet, a lo mejor no tendrían que ir tanto al baño. Con Arreaza seguramente, okay. Pero Arreaza y Venezuela han estado financiando algunas iglesias evangélicas, católicas y tal, y ellos le han dado un dinerito a los pobres del Bronx que viven mejor que nosotros. Seguramente sin la ayuda de nuestra, ellos viven mejor. Sí, viven mejor que nosotros, y los pobres de Boston también, incluso llegan a ser hasta de los Medias Rojas. ¿Y sabes quién ha hecho un buen trabajo en el Bronx? Precisamente por la mejoría de la calidad de vida de ellos, la Fundación Clinton, que tiene su asiento ahí. Entonces resulta que, bueno, hay una iglesia donde va el señor Arreaza, que no me acuerdo cuál es, pero había puertorriqueños, había dominicanos, había mexicanos y seguramente también venezolanos. Me cuentan los que conocen Nueva York, que cuando un político o alguien quiere hacer un evento en esa ciudad, siempre hay gente que se puede llevar y no es muy costoso, ¿de acuerdo? A veces hasta por la comida. Porque en esas ciudades grandes también hay mucha miseria. Basta, no miseria en los guetos alrededor de Nueva York, sino en pleno Manhattan, ahí te ve gente que no le está pasando bien. Pero llegó Arreaza, lo aplaudieron, le dieron una bienvenida como pocas, le han dado al líder alguno en esa iglesia. Allí creo que en una oportunidad también estuvo Chávez. Y la iglesia tenía ese día, para el momento, tenía una gran pancarta, un gran backing con la imagen de Chávez. Y llegó Arreaza y lo aplaudieron y todo. Arreaza, por supuesto, como llega él a los sitios, él llegó y se vio obligado a tener que hablar. Se quitó la chaqueta, se aflojó el nudo de la corbata y buscó un micrófono. Y empezó a hablar. Y entre las cosas que dijo, yo me angustié mucho por lo que dijo Arreaza. Dijo, bueno, que los americanos querían acabar con tal y que ellos no le iban a permitir, que Trump era un bandido porque Trump quería poner un muro. Entonces los mexicanos dijeron, sí, los que estaban allí, si ponen el muro nosotros lo pasamos por debajo, por arriba, y si no se portan, regresamos, metimos otra vez. Y entonces, por supuesto, Arreaza aprovechó y dijo que Chávez había nombrado a Maduro su sucesor, pues. Es decir, si Chávez era una suerte de divinidad que, por cierto, no todos los emperadores romanos alcanzaron, y dejó a Maduro
pues Maduro debió ser entonces una divinidad menor, pero divinidad al fin y al cabo. Pero dijo Arriaza algo que a mí me preocupa. Porque ayer recién me entero que Arriaza y Nino Ereva estudiaron juntos en la universidad. Dice que Chávez dejó, miren que Chávez dejó a su guardaespaldas y su chofer como presidente. Y yo inmediatamente, apelando a la divinidad, me dije, Jesús también dejó a uno de ellos. Y tenía la falsa creencia de que Pedro había sido recaudador de impuestos. Pues no, Pedro ejercía una actividad que para la época era muy lucrativa, era pescador. Y los pescadores tenían que tener redes, y tenían redes y tenían barcos. Y Pedro era de una familia más o menos bien, o sea que Pedro no era ningún improvisado. Jesús no iba a poner a un improvisado. Me dice Ronald que conoció a Judas, que Judas era un tipo también de mucho conocimiento, que era el que manejaba la logística financiera y tal. No, y además, déjame aclararte que desde el lugar de origen de Pedro, hoy San Pedro, el padre de la fundacional de la iglesia, estaba en Tiberíades, el lago Tiberíades, o sea que era la principal fuente económica de ese pueblo y de la región La Pesca. Entonces, por ejemplo, Jesús no tuvo chofer porque Jesús andaba en un borrico. Y después del burrito sabanero cualquier cosa puede pasar, pero alguien llevaba así, no había chofer, pero si alguien llevaba el burro, lo llevaba. No, de ese señor nunca se habló nada, nunca se supo nada, había que averiguar quién era. Guardaespaldas tenía que tener, porque Jesús se metió con tanta gente se metió Jesús. Y Jesús nunca le dijo a los tipos, vente para acá, Poncio Pilato, para que nos enfrentemos a golpes, que yo no necesito a mis apóstoles. Ahora, y además tenía su guardaespaldas dentro de los mismos apóstoles. Claro. Acuérdate que cuando llegan los soldados a meterlos presos en el Monte de los Olivos, uno de ellos agarra y sacó la espada y le rompió la oreja y le cortó la oreja, que Jesús se la curó. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino. Si no es por la Navidad, no me acuerdo del burrito sabanero. Pero entonces resulta que cuando yo te pregunto a ti cuando alguien dice que tiene que escoger al que le sirvió de guardaespaldas y de chofer, entonces era que no había nadie mejor que Maduro. ¿Cuál era el contexto? No, pero ¿quiénes estaban con Chávez en aquel momento que él les prefirió coger al que le sirvió de chofer y de conductor? ¿O es que Arreaza subliminalmente quiso introducir el elemento de que Maduro no está capacitado para gobernar este país y que las críticas que se hacen... Yo creo que lo traicionó el subconsciente. ¿Tú crees que lo traicionó el subconsciente? Yo creo que lo que le está pasando es una factura, porque acuérdate que él era vicepresidente y después lo sacó para un inocuo ministerio y luego lo coloca de canciller. En el peor momento que ha podido ser canciller, en el peor momento que pueden nombrar canciller a alguien, lo nombraron a él. Cuando Maduro necesitaba un canciller de fuste, un hombre versado en las relaciones internacionales con mano derecha y mano izquierda, como por ejemplo el embajador Valero, que está viviendo allá está gordote, viviendo allá en Galicia. ¿En Galicia? Sí, se la pasa ¿Valero? para arriba. Sí, lo vieron, un amigo que acaba de llegar pero allá. Valero sigue siendo un funcionario del gobierno en el Bueno, pero está allá en Galicia, dándose la dolce vida, me lo acaba de decir un amigo que acaba de regresar de allá de La Coruña. Voy a llamarlo a Valero. Llámelo. Pues, por cierto, ¿tú te acuerdas el nombre de él? Porque yo nunca me acuerdo. Valero. Jorge Valero, nunca me acuerdo de Jorge. Bueno, cuando más necesitaba a un internacionalista para que le manejara esos asuntos, nombró a Arriaza como para tirarlo para el pajón. Sí, pero lo que digo es que a mí lo que... Pero quedó oficializado, pues, sí. Quedó oficializado que el yerno de Chávez, porque ese señor fue yerno de Chávez. Pero ya no es. Bueno, yo no sé si fue o no es, pero tú sabes que cuando uno se casa por la iglesia, uno se divorcia. Ya no, pero para la iglesia, para la iglesia no hay divorcio. ¿Pero se casó por la iglesia? Bueno, no sé, yo no sé. Sí, entonces, bueno, no importa, es el yerno. El ex yerno o yerno de Hugo dice que dejó a su chofer y guardaespaldas como presidente de la República. Lo dice, y yo tengo la nota y la puedo traer rápidamente, que es del Nuevo Herald. El Nuevo Herald la trae, el periódico También hizo otra cosa trascendental el canciller sí. Arriaza en Nueva York. Ajá. Inauguró, no estoy muy seguro si fueron unos espacios del edificio de las Naciones Unidas, al cual por supuesto Venezuela tiene acceso como todos los países signatarios, pero inauguró una muestra
foto retrospectiva de todos los logros de la revolución bolivariana. Sí, lo que pasa es que... Creo que van a cobrar una fuerte cantidad en dólares para que la gente accese, pues. Porque la gente debe estar loca por ver eso. Yo creo que sí. Lo cierto es que cuando él habla allí, él deja entrever que bueno, que Maduro dejó... Que lo mejor que tenía a su lado era el chofer y el guardaespaldas y chofer. Claro, que dejó... Porque Diosdado era capitán teniente. O sea, que era licenciado en Ciencias y Artes Militares, que era como se graduaba uno en las academias militares venezolanas. Yo me pregunto porque los militares retirados antes no podían ascender. No podían ascender. Pero si aquí llegara, alguna vez llegará, la cosa de por ejemplo, la Fuerza Armada y tal otra vez, como una Fuerza Armada. Entonces, ¿tú crees que esos cargos los tiren para atrás? Que le digan, no, usted lo que es teniente, usted llegó a teniente, usted no llegó a capitán. No, eso es difícil de echar para atrás porque ahí entramos, de una manera u otra entramos en lo que tiene que ver con el derecho laboral. Y acuérdate que el rango militar... Pero la ley no permite esos ascensos. Exacto, no. La ley no los permitía, pero ellos modifican ya. No, pero eso no modificaron nada. Seguro que sí. Si no lo modificaron, lo pueden echar para atrás. No. Si no lo modificaron, pues tiene que haber algún basamento legal para poderlo realizar. Ahora fíjate tú, Eulogio del Pino... Pero en el peor de los casos, los ascensos, como muchas cosas en la vida, son derechos adquiridos. Sí, pero cuando tú estás dentro de la Fuerza Armada activo, ¿de acuerdo? Pero es que tiene que haber un basamento legal. Es que tiene que haber un basamento legal para que lo puedan haber hecho. Voy a poner un ejemplo. Un profesor universitario es profesor asistente durante toda su vida. Lo jubilan. Ya está. Es como pasar retiro. Entonces, ¿puede el rector de la universidad pasarlo a titular? No puede. No puede, pero... Tendría que modificar la ley. Exacto, pero lo que te quiero decir es que de algún basamento legal tiene que haber tenido esos ascensos. Bueno, pero yo lo preguntaba. Pero en el peor de los casos, si no existe basamento legal, todo acto nulo de nulidad te lleva, una vez que se acciona contra él, te lleva al punto de origen, es decir, como si no hubiera existido, como una anulación matrimonial, por ejemplo. Bueno, aquí tengo la nota escrita por Claudia Torrens en el diario Nuevo Herald, donde está reseñado lo que yo te había dicho anteriormente. Y él dice, bueno, eso exactamente, que Maduro lo dejó allí porque él había sido su chofer y su guardaespaldas. Y en eso podemos hablar bien de Chávez, porque también pudo dejar a cualquier otro. Sí, claro. Pero Chávez consideraba que lo más importante de Maduro era haber sido su chofer, que debió manejar bien en las curvas, porque Maduro tiene ya experiencia, porque el papá de Maduro era el chofer de Salomé Espinosa. Premio la lealtad, entonces. Sí, y además con guardaespaldas, porque de los guardaespaldas que yo le conocí a Chávez, el que tiene suficiente fortaleza, no solamente para cuidarle la espalda, sino todo es Maduro, porque Chávez no era tan alto como Maduro y no tan ancho. Maduro es mucho más ancho, mucho más alto, y era un tenía atributos para guardaespaldas buenísimo. Sí. Entonces, el problema es que también, tú sabes que a mí me cuenta alguien que... Y cuando escogió al tuerto para que le guardara las cositas esas a él y a las hijas. Tenía un solo punto de vista. Exacto. Pero tú sabes que cuenta la leyenda que los dinosaurios desaparecieron porque a medida que iba avanzando el mundo, ellos eran unos animales demasiado grandes, pero tú no te fijas que el dinosaurio es grandote, pero la cabeza es chiquitica. Sí, y el cerebro también. Pero no, pero yo no estoy hablando del cerebro, estoy hablando primero de la cabeza. La cabeza. No, pero yo te agrego la información. Bueno, por eso, donde se asienta el cerebro. Entonces, claro, dicen que desaparecieron porque los dinosaurios necesitaban procesar mucha información para el mundo que se estaba desarrollando y ellos no tenían un cerebro capaz de procesar la información y por eso desaparecieron. Esa es una teoría algo peregrina, pero algunos lo dicen. O sea que no siempre los más grandes puede servir pues para... Y los muñequitos siempre pintan el cerebro de los dinosaurios como un maní. Como un maní, ¿no? Sí. Pero maní, una concha, ¿en concha o...? En concha, porque es cacahuate. Exacto. Bueno, aquí está la cuestión de él lo dice, aquí está la nota de Claudia Torrens, donde dice que
que este caballero llamado Maduro era el guardaespaldas de Chávez y que por eso lo dejó de... Francisco, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Están estrenando hoy una película que a ti te debe gustar, con Tom Cruise. Se llama Barry Seal. ¿Tú sabes quién es ese personaje? Un personaje de la vida real, de la vida norteamericana, que era un loco de carretera, un osado. Pero fue el hombre que empezó a hacerle los trabajitos sucios a la CIA y a la Agencia Nacional, y en los tiempos de Nicaragua, tú sabes, cuando las armas y esto, aquello y lo otro, hasta que un día de tanto entrar en contacto con tanto dinero y con tantas cosas, se contagió. Entonces terminó prestándole servicio a los cárteles. ¿Cómo se llama la película? Se llama Barry Seal, solo en América, la recomiendo. Como cosa rara, una película de Tom Cruise que yo puedo recomendar porque el guión está muy bien escrito. Dicen que Tom Cruise está único en el personaje y la crítica... Ese fue el tipo que dejó a Nicole Kidman. ¿Ah? Ese fue el tipo que dejó a Nicole Kidman. Ese fue el tipo que dejó a Nicole Kidman y después dejó a la otra también. Y ese es el hombre de la cienciología. Y la cienciología, tú sabes. Bueno, mira, esto no es una nota ni es una película, pero pareciera, porque de esto conocemos los trailers. Dice Eulogio del Pino que los Estados Unidos están tratando de desestabilizar los precios del petróleo, de desequilibrar el precio del petróleo. Dice, no solamente es Venezuela, también a otros países, pero el país que más ha sufrido, usted sabe que Noruega es un país petrolero y no ha pasado nada. Incluso, mire... El fondén de allá. Claro, pero incluso el país que más ha sufrido, han sufrido todo, Angola, los rusos, Ecuador, pero el país donde nos agarraron a nosotros, digamos, sin ninguna previsión fue Venezuela. Y entonces, Eulogio del Pino debería decir esto también, porque atribuirle a los gringos, cuando él sabe perfectamente bien que en Estados Unidos las petroleras no son propiedad del Estado y no siguen las políticas del gobierno, excepto que haya una resolución de carácter nacional e internacional que obligue a las petroleras, pero la venta del petróleo no es un asunto, ni el mercado petrolero es un asunto del gobierno norteamericano. Ahora es verdad que mientras nosotros nos estábamos mirando el ombligo, los gringos estaban investigando y poniendo en práctica nuevas tecnologías en la extracción de petróleo que lo llevaron a tener ese petróleo que llaman del fracking, que fracturando las rocas logran petróleo y entonces esos precios, una vez que los precios vuelvan a subir al nivel que llegaron una vez a tener, esos tipos se llenan de dinero. Ahora, los Estados Unidos han vuelto a exportar petróleo que estaba prohibido y uno de los países que le exportan petróleo es a Venezuela y gasolina, petróleo liviano para mezclar con un mezclador para lograr poder vender los petróleos y no solamente venderlos, sino enviárselos a los cubanos. Que es el petróleo que nosotros le enviamos a los cubanos para la refinería de Cienfuegos. Entonces a uno le da como lástima que después de haber tenido presidentes de PDVSA que eran tipos más o menos serios y buenos, llegamos a tener a este Eulogio del Pino, que lo único que de verdad ha mostrado en sus tiempos de petrolero fue la vez que tomó agua contaminada del Guarapiche para hacerse de este cargo, por cierto. El único mérito de Eulogio del Pino, es haber tomado agua contaminada del río Guarapiche en el estado de Monaga. Entonces, de verdad que yo creo que nosotros deberíamos ya empezar a marcharnos a la radio, pero con esto de Eulogio del Pino, es que yo digo que mal andamos nosotros, ¿verdad? Para el lunes te voy a buscar la información de cómo funciona y por dónde anda el fondén de Noruega. Ojalá pudiéramos tener el lunes a Rodrigo Cabeza, porque la gente me pide que lo traiga. ¿Sabes para qué? Para que le quite los 3 ceros al cartón de huevos. Si Rodrigo Cabeza apareciera con una capa roja y vestido como está, y entonces volara y llegara allí, les quito los 3 ceros, le voy a quitar 3 ceros. Bueno, lo malo de eso es que le va a quitar los 3 ceros a los votos que el chavismo dice que sacó en la Asamblea Nacional Constituyente. Por cierto, Juan Pablo Guanipa ayer en Venevisión dice que Corpoelec combate los apagones pegando propaganda de Arias. Es verdad que Arias llenó de propaganda la circunvalación 1. Y que está muy bonita la circunvalación, sí, Mario. Sí, llenó de propaganda la circunvalación 1, pero eso no le va a valer nada a Arias, porque es que la gente vota una sola vez por candidatos como Arias, que ayer me dicen que estuvo por la Lara Zulia, pero no la terminaste. La está inspeccionando. La está inspeccionando, pero no la terminó, ni la va a terminar tampoco.
Arias no termina la Lara Ahora se Zulia. llama Par Vial Lara Zulia. Sí, pero eso es puro nombre para meter la pancarta, la valla. La valla, sí. No, ni los parques, nada. Lo de Arias fue un auténtico fracaso. Ojalá que Arias, en atención a lo que estoy diciendo, viniera para acá y conversara con nosotros, con su camisa verde, ecológica. Nos vamos, amigos. El lunes regresamos con ustedes para volverles a hablar del periodismo de farándula.